Lo primero que le llamó la atención fue la luz. No era como la luz del sol, ni era artificial de ninguna manera que pudiera comprender. Brillaba con un brillo etéreo, cambiando de color como si estuviera vivo. El oro se fundía en plata, luego profundizando a zafiro antes de desvanecerse nuevamente a oro nuevamente. El capitán Elías había visto cosas extrañas durante sus años de servicio en las colonias exteriores. Pero esto desafiaba todas las leyes de la física y la razón que había conocido. Sus botas no hacían ruido contra la superficie cristalina debajo de él, aunque deberían haber sonado ruidosamente dado su acero reforzado. Construcción. El aire olía ligeramente dulce, como flores en flor mezcladas con algo metálico, pero no desagradable. Trató de estabilizar su respiración, consciente de que su pulso martillaba erráticamente en sus oídos. Este lugar no era solo alienígena. Se sentía de otro mundo, un reino más allá de la comprensión. Elías miró el horizonte, aunque el horizonte también parecía mundano, una palabra para lo que tenía ante él. Torres imponentes de material translúcido se extendían hacia arriba, atrapando el cambio luz y refractándola en patrones deslumbrantes a través del cielo. Entre ellos flotaban estructuras que parecían desafiar gravedad por completo, flotando en silencio como si se mantuviera en alto por pura fuerza de voluntad. Allí no había señales de vida, no de inmediato. Pero sabía que no debía confiar en las apariencias cuando trataba con desconocidos civilizaciones. Ajustó el agarre de su rifle, su peso familiar lo mantenía en tierra en medio de toda la belleza surrealista. Rodeándolo. Su equipo había sido enviado aquí bajo órdenes del comando después de interceptar señales extrañas que emanaban desde este sector del espacio. Lo que significaban esas señales o incluso quién o qué podría estar enviándolas seguía siendo un misterio. Todos. Lo que Elías sabía era que habían aterrizado cerca de una de estas ciudades flotantes solo para encontrarse repentinamente solos. 1. Momento en que su escuadrón se mantuvo unido, escaneando sus alrededores con cautela, y al siguiente, ¡puf! Así como así. Todos los demás desaparecieron sin dejar rastro. Ahora, de pie en medio de este paisaje imposible, Elías no podía sacudir él, sintiendo que estaba siendo observado. No necesariamente de una manera hostil, sino más bien como alguien que observa un interesante espécimen bajo vidrio o tal vez estudiándolo. No podía decir que lo ponía nervioso. Más aún, la ausencia de peligro o la abrumadora sensación de que ojos invisibles permanecían cerca. Mientras tomaba otro cauteloso paso adelante, el suelo debajo del palpitaba suavemente, casi imperceptiblemente. No era amenazante. Eso. Me sentí casi acogedor, como un latido del corazón hundiéndose con el suyo. Pero aún así, sus instintos le gritaban que se mantuviera alerta. Algo en este mundo no se sentía aleatorio o caótico. Todo parecía deliberado, calculado, intencionado y cualquiera que fuera la fuerza orquestada con tanta precisión seguramente notaría un intruso más temprano que tarde. Entonces él esperó, con el rifle en alto, el corazón palpitando, tratando de entender dónde o cuándo. En realidad podría serlo. Pase lo que pase después, Elías resolvió en silencio. Él no caería sin respuestas. El silencio se rompió abruptamente, reemplazado por un sonido diferente a todo lo que Elías había encontrado antes. Comenzó bajo, casi subsónico, resonando a través de su pecho como un trueno distante. Luego se hizo más fuerte, más rico, en capas. Una sinfonía, compuesto de tonos tanto humanos como alienígenas, que se mezclan a la perfección en algo inquietantemente hermoso. Antes de que pudiera señalando su origen, el movimiento llamó su atención al borde de su visión. Girando bruscamente, se congeló. Allí se quedó. Ella emergió de entre dos torres imponentes, su presencia llamando la atención sin esfuerzo. Su forma, elegancia irradiada, cada línea de su cuerpo fluyendo como esculpida por algún artista divino. Ella no era simplemente humanoide. Ella trascendió a la humanidad. Su piel brillaba débilmente, iridiscente como madreperla, captando la luz ambiental de formas que cambiaban según cómo la mirabas. Ojos grandes y lúmenes. Lo miró con curiosidad. Su color cambiaba sutilmente con cada parpadeo de blanco opalescente a violeta intenso. Luego de vuelta otra vez. Su cabello caía en cascada por sus hombros en ondas de plata líquida, moviéndose como agitado por una brisa invisible. Pero fue su aura lo que realmente lo abrumó. No era visible en el sentido tradicional, sin embargo, llenó el espacio a su alrededor, presionando suavemente contra su conciencia. Una sensación
Algo parecido al asombro se apoderó de él, mezclado con algo más que no podía nombrar del todo. Un tirón inexplicable, como si ella fuera la gravedad misma, acercándolo. Por un momento, Elías se olvidó de respirar. Ella. Los labios se abrieron ligeramente, revelando dientes que brillaban débilmente, perfectamente alineados. Cuando hablaba, su voz tenía una cualidad melódica, rica y resonante, como si múltiples armonías se unieran en su interior. Cada sílaba. No eres de mi clase, dijo simplemente, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando una pieza de rompecabezas. Eso no encajaba del todo. No, Elías logró finalmente, obligándose a. Habla a pesar del nudo alojado en su garganta. Soy un humano, humana, ella. Repetida, pasando la palabra por su lengua como si la probara por primera vez. Su mirada viajó lentamente hacia arriba. Y abajo de su cuerpo, tomando su uniforme, la insignia en su pecho. La suciedad se manchó a través de su armadura. A pesar de. En su escrutinio, no había malicia en su expresión, solo curiosidad, intensa. Curiosidad implacable. ¿Y tú? Preguntó, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. ¿Quién o qué eres? Un destello de diversión bailado. A través de sus rasgos, fugaces pero inconfundibles. Soy Sanara, respondió ella. Reina de este dominio, hizo un gesto vago hacia la ciudad flotante detrás de ella, abarcando su grandeza en expansión. En un movimiento fluido. Y ahora pregunto, ¿por qué has venido a mi mundo, humano? Elías. Dudó, sin saber cuánto revelar. ¿Era amiga o enemiga? ¿Aliado o captor? Su comportamiento no revelaba nada, salvo una inteligencia mucho más antigua y quizás mucho más sabia que cualquier cosa que hubiera encontrado. Antes. Recibimos señales, comenzó con cuidado. De tu gente, pensamos. Vinimos en busca de respuestas. Su ceño fruncido débilmente, un gesto tan humano que lo sobresaltó. Señales, se hizo eco, su tono mezclado con genuina confusión. Entonces, la comprensión amaneció y ella asintió lentamente. Ah, lo malinterpretas. Las emanaciones no son intencionales. Son remanentes, ecos de lo que una vez fue. La gente no se acerca a la tuya, ni la tuya a la mía. El peso de sus palabras se asentó pesadamente sobre él. Si las señales no fueron deliberadas, ¿qué las había traído hasta aquí? ¿Destino, coincidencia, o algo mucho menos benigno? Antes de que él pudiera responder, ella dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos hasta que apenas unos pies los separaran. De cerca, su presencia era aún más formidable, su belleza casi dolorosa de contemplar. Ella inclinó la cabeza de nuevo, su mirada fija sobre el suyo con una intensidad que le revolvió el estómago. Dime, humano, dijo en voz baja, dejando caer su voz melódica. A un susurro. ¿Estás atado a otro? La pregunta lo sorprendió. ¿Qué? Tartamudeó, perdió el equilibrio. No, quiero decir que sí, no lo hago. Entiende. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, enigmática y sabia. Atado, ella aclaró, colocando una delicada mano sobre su pecho. A otro de su especie. ¿Está soltero, como dices? Por un momento, Elías solo pudo mirarla fijamente. Completamente desconcertado. De todas las preguntas que ella podría haber hecho sobre su misión, sus intenciones, su especie, esta era. No era lo que él esperaba. El calor se le subió a las mejillas, a partes iguales vergüenza e incredulidad. Él buscó a tientas palabras, muy consciente de lo ridículo que debe sonar. Sí, supongo que. La expresión de Sara se suavizó, aunque sus ojos permanecieron agudos, sondeando. Interesante, murmuró, casi para sí misma. Entonces, alzando la voz siempre, ligeramente, agregó. De hecho, rara es la criatura que se aventura tan lejos de casa sin ser reclamada. No reclamado. La palabra golpeó. Él extrañamente, con connotaciones que no podía comprender completamente. ¿Lo veía ella como una propiedad, un activo, o era esto simplemente su forma de categorizar las relaciones entre humanos? Quería preguntar, aclarar, pero algo lo retenía. Atrás. Quizás fue miedo a ofenderla o, peor aún, a malinterpretarla. Enteramente. En cambio, optó por un tema más seguro. ¿Por qué importa? Se aventuró. Con cautela. Ya sea que me reclamen o no, su risa ondeó por el aire como campanillas de viento en una suave brisa.
musical y desarmante. ¿Por qué, querido humano? Ella respondió, inclinándose más cerca hasta. Podía ver los intrincados patrones que se arremolinaban dentro de sus iris. Lo cambia todo. Con esa afirmación críptica, colgando entre ellos, se giró con gracia y comenzó a alejarse, sus movimientos fluidos y sin prisas. Después de unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro, su cabello brillante caía en cascada hacia adelante como una cortina de Starling. Ven, ordenó suavemente, extendiendo un brazo delgado hacia él. Hay mucho que mostrarte. Elías dudó, dividido entre el instinto y deber. Cada fibra de su ser lo instaba a seguirla, a descubrir los secretos de este mundo extraño y tal vez incluso a aprender. ¿Por qué había sido señalado? Sin embargo, Kouchen susurró advertencias en el fondo de su mente, recordándole los riesgos inherente a confiar en lo desconocido. Aún así, siguió adelante, incapaz de resistir la atracción magnética de su presencia. Mientras caía al paso junto a ella, el ritmo pulsante del suelo bajo sus pies pareció acelerarse, igualando la cadencia de su corazón acelerado. Fuera lo que le esperaba por delante, se dio cuenta vagamente de que cambiálo para siempre. Caminaron juntos por el laberinto y la extensión de la ciudad alienígena. Cada paso los lleva más profundo. En su majestuosidad surrealista, imponentes estructuras cristalinas se cernían sobre ellas, refractando la luz en constante cambio hacia deslumbrantes exhibiciones prismáticas que pintaban el aire con arcoíris. El suelo bajo sus pies seguía latiendo, rítmicamente como si respondiera a su presencia, o quizás solo a la de ella. Senara se deslizó sin esfuerzo hacia adelante. Ella. Movimientos elegantes y sin prisas mientras Elías luchaba por mantener el ritmo, sus botas tintineando torpemente contra el liso superficie. A pesar del impresionante paisaje, Elías se encontró cada vez más preocupado por la reina. A su lado. Su proximidad era embriagadora, su forma brillante proyectaba un resplandor etéreo que parecía ilumina todo a su alrededor. No pudo evitar robar miradas a su perfil, la curva de su mejilla, el delicada pendiente de su cuello, la forma en que su cabello plateado fluía como la luz líquida de la luna. Cada detalle solo profundizó su fascinación, dejándolo a la vez inquieto e inquieto. Pareces preocupado. Sanara observó de repente, su voz melódica rompiendo el silencio. Ella disminuyó la velocidad. Su paso ligeramente, lo que le permitió ponerse al día por completo. ¿Hay algo que quieras preguntar? Elías dudó, dividido entre curiosidad y aprensión. Finalmente, decidió que la honestidad podría servirle mejor que la vigilancia. Su pregunta anterior comenzó con cautela, sobre si estoy soltero. ¿Por qué importa? ¿Qué diferencia hace? Sus labios curvados, con una sonrisa tenue, enigmática y sabia entre mi gente, explicó. Tales asuntos tienen una gran importancia. Los vínculos nos moldean, nos definen. Estar desatado es raro y, a menudo, se considera un potencial sin explotar. ¿Potencial para qué? Él, presionado, incapaz de enmascarar su confusión. Para la conexión, ella respondió simplemente, su ojos luminosos clavándose en los suyos. Por la unión, por el crecimiento. Sus palabras enviaron un tembló por la columna vertebral, aunque no pudo determinar por qué. ¿Estaba insinuando algo personal o simplemente explicando las normas culturales? Antes de que él pudiera investigar más, ella hizo un gesto hacia una de las estructuras flotantes que estaban adelante. Aquí, dijo, cambiando de tema sin problemas. Aquí es donde comenzaremos. La estructura ante ellos se parecía a un orbe masivo suspendido en el aire, su superficie ondulaba débilmente como si estuviera hecha de vidrio líquido. A medida que se acercaban, se abrió verticalmente, revelando un interior bañado en una suave luz dorada. Senara entró sin dudarlo, haciéndole señas para que lo siguiera. A regañadientes, Elías obedeció, dando un paso, cruzando el umbral hacia lo que solo podría describirse como otro mundo por completo. Dentro, el orbe parecía imposiblemente vasto, mucho más grande de lo que sugería su exterior. Paredes de translúcido. Material curvado hacia arriba en un techo abovedado, grabado con intrincados patrones que pulsaban débilmente con la luz interior. Plataformas flotantes flotaban a diferentes alturas, cada una mostrando proyecciones holográficas de paisajes alienígenas. Criaturas y símbolos que Elías no pudo descifrar. El aire zumbaba suavemente, resonando con una frecuencia que vibró suavemente contra su piel.
Este es nuestro archivo, anunció Sanara, barriendo su brazo hacia afuera para abarcar el espacio. Un depósito de conocimiento que abarca milenios. Aquí yace él. Historia de mi pueblo y quizás algún día la tuya también. Elías miró a su alrededor. Maravilla, abrumado por la gran cantidad de información que lo rodeaba. Algún día. Él hizo eco, volviéndose hacia ella. ¿Crees que los humanos se unirán a ti aquí? Ella. Expresión suavizada, teñida de algo parecido a la melancolía. Quizás. Ella murmuró. Pero primero, hay mucho trabajo por hacer, mucho que entender. Antes de que Elías pudiera responder, una repentina oleada de energía recorrió la habitación, provocando que los hologramas parpadearan. Erráticamente. Sanara se puso rígida, sus ojos luminosos se entrecerraron mientras se volvía hacia una de las plataformas. En la superficie, un símbolo desconocido brillaba intensamente, pulsando con intensidad creciente. ¿Qué es eso? Elías preguntó. Instintivamente, agarrando su rifle. Una anomalía, Sanara respondió con rudeza, su voz perdiendo su calidad melódica y adoptando un filo más agudo. Un ojo no. Anticipa. El orbe tembló débilmente, la luz dorada se atenuó mientras las sombras se deslizaban por las paredes. Elías sintió el frío le recorrió la columna vertebral mientras la temperatura bajaba notablemente. Cualquiera que haya sido esta anomalía, claramente. Inquieta incluso a la regia reina alienígena. Debemos irnos, declaró abruptamente. Agarrando su brazo con sorprendente fuerza. Su toque envió una sacudida a través de él, eléctrica e inquietante. Ahora. Sin esperar respuesta, ella lo empujó hacia la salida, reemplazando su gracia habitual por urgencia. Como ellos. Emergió de nuevo al aire libre, el paisaje urbano que alguna vez fue vívido ahora parecía apagado, los colores vibrantes apagados y el pulso palpitante. Ritmo del suelo vacilante. A lo lejos, un estruendo bajo resonó, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Qué es? ¿Pasando? Elías exigió, luchando por igualar su rápido ritmo. Yo no. Lo sé, admitió Sanara, con la voz tensa. Pero no es casualidad. Que empezó cuando llegaste. La acusación flotaba en el aire entre ellos, tácita pero innegable. Elías apretó su mandíbula, lidiando con las implicaciones. ¿Su presencia había desencadenado de alguna manera esta perturbación? ¿O era algo completamente diferente? ¿Algo que ninguno de los dos entendió? Detrás de ellos, el orbe se derrumbó hacia adentro con un grieta ensordecedora, implosionando en una singularidad de oscuridad antes de desaparecer por completo. La vista dejó a Elías tambaleándose, su mente acelerando para procesar la enormidad de lo que había presenciado. Cualquiera que sea la fuerza que gobernó a este alienígena mundo, estaba mucho más allá de lo que había imaginado y era mucho más peligroso. Como ellos. Corriendo por las calles, la propia ciudad pareció reaccionar a su huida. Las estructuras gemían y cambiaban, las superficies cristalinas se agrietan bajo presión invisible. Los otrora suaves pulsos bajo sus pies se volvieron erráticos. Discordante e impredecible. El agarre de Sinara sobre su brazo se tensó, sus ojos luminosos saltaban cansados de un lado a otro. ¿A dónde vamos? Elías gritó sobre la creciente cacofonía del colapso. Arquitectura. Para estar segura, ella respondió cortante, aunque su tono traicionaba la incertidumbre. Si tal lugar todavía existe, el estruendo se hizo más fuerte, sacudiendo los cimientos mismos de la ciudad. Por encima de ellos, las agujas flotantes comenzaron a inclinarse precariamente, algunas se derrumbaron en descensos a cámara lenta que provocaron conmoción. Olas ondulantes hacia afuera. Llovieron escombros de los cielos, obligándolos a esquivar y moverse a través del caos. Elías. El corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido hacía eco del ritmo frenético del desmoronado mundo que los rodeaba. De repente, Senara se detuvo en seco, tirándolo detrás de un fragmento irregular de cristal caído justo cuando una enorme aguja se derrumbó cerca, destrozándolo al suelo con la fuerza suficiente para enviar temblores a través de la tierra. El polvo se agolpaba a su alrededor, ahogando el aire y oscureciendo su visión. Por un momento, se agacharon juntos en silencio, escuchando la destrucción. Desdobla. Se suponía que esto no iba a suceder, murmuró Sinara en voz baja, con la voz temblorosa. No con miedo, sino con ira. Aquí no. Ahora no. Elías la miró, sobresaltado por lo crudo. Emoción en su comportamiento generalmente sereno. ¿A qué te refieres?
preguntó, su voz apenas audible sobre la guarida. ¿Qué está causando esto? Ella dudó, sus ojos luminosos nublados por el conflicto. Finalmente, suspiró, con los hombros ligeramente caídos. Creo que puede ser. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Yo. Él se hizo eco incrédulo. ¿Cómo? ¿Podría posiblemente? ¿Llevas algo dentro de ti? Ella interrumpió, su mirada. Piercing. Algo antiguo, algo poderoso. Sentí en el momento en que vi. Tú, aunque elegí ignorarlo. Ahora. Ella se alejó, señalando vagamente. La devastación que los rodea. Ahora parece que me equivoqué al hacerlo. Elías. La miró fijamente, sus pensamientos girando salvajemente. ¿De qué estás hablando? Yo soy. Solo un soldado. No tengo ninguna. No a sabiendas, intervino bruscamente. Pero la ignorancia no niega la verdad. Tu presencia ha despertado fuerzas durante mucho tiempo. Dormido. Fuerzas que no puedo controlar. Antes de que pudiera responder, un nuevo corte de sonido. A través del caos. Un rugido gutural bajo que resonó en el aire como una advertencia. Ambos se congelaron, sus cabezas. Acercándose a la fuente. Emergiendo de la bruma de polvo y humo, apareció una figura diferente a todo lo que Elías había tenido jamás. Medía casi el doble de su altura, su cuerpo cubierto de placas de armadura similar a la obsidiana que se movían y, ondulado como si estuviera vivo. Sus ojos ardían con un fuego blanco frío, fijándose en ellos con un enfoque depredador. Senara maldita. En voz baja, elevándose a su máxima altura. Ha comenzado, susurró ella. Grimly. ¿Qué es esa cosa? Elías exigió, agarrando su rifle con fuerza. Un guardián, respondió ella, con la voz tensa. ¿O qué queda de uno? Una vez. Protectores de mi pueblo, se han convertido en otra cosa, algo. Impulsado puramente por instinto. La criatura soltó otro rugido escalofriante. Su forma blindada avanzando constantemente hacia ellos. Con cada paso, el suelo temblaba violentamente, las grietas se extendían hacia afuera como telarañas. Elías apuntó su arma, disparando una ráfaga de balas directamente al Besa. Las balas rebotaron inofensivamente en su superficie cambiante, chispeando pero sin penetrar. No sirve de nada. Gritó Senara, agarrándole el brazo de nuevo. Tenemos que movernos. Ella lo arrastró lejos. Desde su refugio improvisado, corriendo hacia un callejón estrecho entre dos edificios parcialmente derrumbados. Detrás. Ellos, la criatura rugió de nuevo, más fuerte esta vez, su furia palpable. La persecución. Fue implacable, el guardián ganando terreno a una velocidad aterradora. Elías arriesgó una mirada por encima del hombro, observando con horror cómo se deslizaba hacia una aguja cercana, derribándola sin esfuerzo. ¿A dónde estamos corriendo? Él jadeaba. Luchando por mantenerse al día con la agilidad sobrenatural de Senara. Hay un santuario, respondió ella, con la voz entrecortada. Ah. Lugar intacto por la descomposición. Si podemos alcanzarlo, podríamos tener una oportunidad. Podría, hizo eco, su voz crujiendo ligeramente. Eso es tranquilizador. Ella. La respuesta se interrumpió cuando el suelo debajo de ellos se dobló violentamente, desequilibrándolos. Elías golpeó el pavimento. Fuerte, el dolor le atravesaba el costado. Senara tropezó pero rápidamente la recuperó. Poniéndose de pie, dándose la vuelta para levantarlo. No tenemos tiempo para esto, espetó ella, arrastrándolo a ponerse de pie. ¡Muévete! Siguieron adelante, la adrenalina alimentando su desesperada huida. ¡Adelante! El callejón se abría a una amplia plaza dominada por un imponente monolito que latía con una luz carmesí constante. A diferencia del resto de la ciudad, esta estructura permaneció intacta. Su superficie es lisa y sin manchas. Senara señaló hacia ella, gritando, «Ahí, esa es nuestra única esperanza». Pero a medida que se acercaban al santuario, el guardián se abalanzó, cerrando la brecha entre ellos con una velocidad horrible. Senara empujó a Elías hacia adelante, instándolo a seguir corriendo mientras ella se volvía para enfrentar a la bestia. Levantando las manos, desató una ola de energía. Eso se estrelló contra la criatura, deteniendo su avance momentáneamente. La explosión iluminó su rostro, revelando una mirada de feroz determinación. Y algo más. Sacrificio. Vete, ella ordenó, su voz sonando con autoridad. Lo aguantaré.
No, gritó Elías, patinando. Aún alto. No te dejaré. Sus ojos luminosos se encontraron con los suyos llenos de igual. Las partes se resuelven y la tristeza. Debes hacerlo, insistió ella. Por el bien de ambos. El guardián se recuperó, sacudiéndose los efectos de su ataque y cargando hacia adelante una vez más. El tiempo parecía ralentizarse. Mientras Elías luchaba con la indecisión. Todos los instintos le gritaban que luchara junto a ella, que rechazara el abandono. Sin embargo, en el fondo, él sabía que ella tenía razón. Sin su guía, sin llegar al santuario, todo estaría perdido. Incluyendo cualquier posibilidad de entender las fuerzas que desgarran este mundo. De mala gana, se dio la vuelta y corrió, cada uno. Paso más pesado que el anterior. Detrás de él, escuchó el choque de energía y fuerza bruta. Los gritos desafiantes de Sanara se mezclan con los fuelles enfurecidos de la criatura. Las lágrimas nublaron su visión cuando llegó al monolito, su resplandor carmesí, envolviéndolo como un cálido abrazo. Vaciló en el umbral, mirando hacia atrás. Una última vez. Sanara se enfrentó desafiante al guardián, su reluciente forma radiante incluso ante cierta fatalidad. Sus ojos se cruzaron en la distancia, y en ese momento fugaz, Elías sintió que algo profundo pasaba entre ellos. Confianza, arrepentimiento y quizás incluso el comienzo de algo más. El resplandor carmesí del monolito envolvió a Elías por completo, arrastrándolo a un vacío que parecía estirarse infinitamente en todas direcciones. Por un momento, no hubo nada. Sin sonido, no. Luz, ninguna sensación en absoluto. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, la oscuridad dio paso a una explosión de color y movimiento. Tropezó hacia adelante, desorientado, solo para encontrarse a sí mismo. De pie en lo que parecía ser tierra firme. Pero esta no era la ciudad alienígena que había dejado atrás. El paisaje de antes. Él era surrealista, un caleidoscopio de terreno cambiante que desafiaba la lógica. Colinas onduladas como líquido, superficies brillantes con tonos iridiscentes. Los árboles hechos de cristal translúcido se balanceaban suavemente a pesar de la ausencia de viento, sus ramas tintineando suavemente como campanillas. Por encima del cielo revuelto con nubes vibrantes que pulsaban rítmicamente, proyectando sombras siempre cambiantes sobre la tierra. Era hermoso pero desconcertantemente alien, un paisaje de ensueño demasiado perfecto para confiar. Elías se volvió en su lugar, buscando por cualquier señal de Sanara o el guardián, pero no se veían por ningún lado. En cambio, notó algo extraño. Contornos tenues grabados en el aire a su alrededor, brillando débilmente como senderos fantasmales. Mientras se acercaba tentativamente para tocar uno, su mano lo atravesaba, dejando ondas que se extendían hacia afuera como agua perturbada por una piedra. La sensación le envió una sacudida por el brazo, no dolorosa, sino eléctrica, como si hubiera rozado la energía bruta. Antes podía procesar lo que podrían significar estos senderos etéreos, una voz resonaba desde algún lugar cercano, no tan audible como sentido, resonando directamente en su mente. Bienvenido, viajero. Sorprendido, Elías giró, el rifle se levantó instintivamente. Pero en lugar de un enemigo, encontró el mismo cara a cara consigo mismo. Al menos se parecía a él. La figura ante él reflejaba exactamente su apariencia, hasta la suciedad manchada en su armadura y la expresión cansada grabado en su cara. Sin embargo, algo al respecto estaba sutilmente mal. Los ojos tal vez, que brillaban débilmente con él mismo tono carmesí que el monolito. O tal vez fue la forma en que la figura se quedó perfectamente quieta, irradiando una inquietante calma. Eso contrastaba fuertemente con la respiración entrecortada del propio Elías. ¿Qué eres tú? Elías. Exigido, con la voz temblorosa a pesar de su intento de sonar resuelto. Yo soy tú, respondió simplemente el doppelganger. Sus labios se movían en perfecta sincronía con las palabras que reverberaban dentro del cráneo de Elías. O mejor dicho, soy lo que pudiste. Conviértete si eliges sabiamente. Elige, repitió Elías, bajando su arma. Ligeramente. ¿Elegir qué? El duplicado inclinó la cabeza, imitando un gesto. Sara había usado antes. Abrazar tu destino o rechazarlo. Para ejercer el poder. Dentro de ti o deja que lo consuma todo. Elías dio un paso atrás, sus pensamientos. Carreras. Poder. ¿Qué poder? Él era solo un soldado,
Un hombre que seguía órdenes y luchó batallas que apenas entendía. ¿Cómo podría tener algo que ver con la fuerza cataclísmica Sanara? Afirmó que llevaba. Como si leyera su mente, el doppelganger continuó: te subestimas a ti mismo, humano. Tú llevas fragmentos de algo antiguo, algo vasto. Fragmentos despertaron cuando cruzaste a nuestro reino. Si usted lo quisiste o no, tu presencia ha perturbado el equilibrio, y ahora debes decidir cómo restaurarlo. Esto es loco, murmuró Elías, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera sé lo que eres. Hablando de... La expresión del duplicado se suavizó casi con simpatía. Entonces permíteme mostrarte. Con un gesto de su mano, el paisaje cambió drásticamente. Árboles cristalinos disueltos en niebla, reemplazados por imponentes estructuras que se parecían a la ciudad alienígena, pero retorcidas. Corrompido. Los edificios se hundieron bajo un peso invisible. Sus superficies, una vez prístinas, agrietadas y supurando ojos negros. Núcleo. Las sombras se retorcían por el suelo, fusionándose en formas grotescas que gruñían en silencio antes de dispersarse. Otra vez. A lo lejos, el monolito carmesí se alzaba más grande que nunca, su brillo pulsaba erráticamente como un moribundo. Latido del corazón. Este es el futuro, dijo gravemente el doppelganger. Si tú fracasa, Elías miró con horror, incapaz de apartar la mirada de la devastación que se desarrollaba. Antes que él. ¿Fracasar en qué?, susurró Horsley. Para dominar los fragmentos dentro. Tú, vino la respuesta. Son restos de una entidad antigua que se pensaba durante mucho tiempo. Destruido. Gente mía, lo llamamos Ethereum, un ser de inmenso poder. Capaz de crear mundos o destruirlos. Cuando mi especie lo selló creímos que lo habíamos logrado. Pero los fragmentos escaparon, esparcidos por las dimensiones. Y de alguna manera tú tienes. Conviértete en un recipiente para ellos. La revelación golpeó a Elías como un maremoto, golpeando el aliento de sus pulmones. Eso es imposible, balbuceó. No lo soy. Y no puedes, ya lo estás. El doppelganger interrumpió, acercándose hasta que casi se morían. Tónose. Sus ojos carmesí penetraron en su inflexible. Siéntelo en lo más profundo, él. Tira, el zumbido, los susurros. Lo sentiste desde que llegaste aquí, ¿no? Ese sentido de conexión, de pertenencia. Elías se congeló. Los recuerdos vuelven a inundar. El extraño calor en su pecho cada vez que Sanara lo tocaba. La forma en que el suelo bajo sus pies pulsaba en sincronía con su latido del corazón. La inexplicable certeza de que estaba destinado a estar aquí en este mundo extraño en este preciso momento. ¿Podría estar todo ligado a alguna antigua fuerza cósmica enterrada dentro de él? ¿Pero por qué yo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué lo que sea esto me elegiría a mí? No te eligió a ti. El doppelganger corregido. Tú lo elegiste. Viniendo aquí, caminando entre nosotros, tú te abriste a su influencia. Y ahora, te guste o no, eres parte de su historia. El peso de esos. Las palabras se posaron pesadamente sobre Elías, presionándolo contra sus hombros como una carga invisible. Si lo que él doppelganger dijo que era verdad, entonces su presencia aquí no fue accidental. Estaba descolorido. Pero el destino trajo responsabilidad. Y la responsabilidad requería elecciones. Opciones a las que no estaba seguro de estar listo. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó finalmente, encontrándose con la mirada del duplicado. Con una nueva determinación. ¿Qué pasa si me alejo? El doppelganger sonrió. Lamentablemente, casi miserablemente. Negarse no es una opción. Los fragmentos crecerán. Más fuerte, más volátil. Te destrozarán por dentro. O peor. Escaparán por completo. Sin guía, sin control, desatarán el caos en ambos mundos. No habrá santuario, ni refugio, solo ruina. Elías apretó los puños. La frustración se desbordó. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo detengo esto? Eso depende de ti, respondió el doppelganger crípticamente. ¿Buscarás maestría sobre los fragmentos o te entregarás a ellos? ¿Lucharás junto a aquellos que entienden su naturaleza o estar solo? Estas son las preguntas que solo tú puedes responder. Antes de que Elías pudiera responda, el duplicado dio un paso atrás, desvaneciéndose gradualmente en transparencia hasta que desapareció por completo. Los corruptos.
El paisaje urbano se disolvió con él, reemplazado una vez más por la belleza surrealista del reino onírico. Solo ahora, Elías se hundió. De rodillas, abrumado por la enormidad de lo que le habían dicho. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para adaptarse, para sobrevivir. Pero esto fue mucho más allá de lo que jamás había enfrentado. No se trataba de estrategia o fuerza. Se trataba de identidad, propósito, sacrificio. ¿Quién era realmente? ¿Solo un soldado o algo más grande, algo más? Mientras luchaba con estos preguntas, una nueva presencia entró en su conciencia. Al principio, era débil, susurrando rozando los bordes de su conciencia. Pero se hizo más fuerte, más claro, hasta que se volvió inconfundible. La voz de Senara. Elías, llamó suavemente, con su tono melódico teñido de urgencia. ¿Puedes oírme? Su cabeza se quebró, el corazón le latía con fuerza. Senara, gritó, poniéndose de pie apresuradamente. ¿Dónde estás? Estoy aquí, ella. Respondió, aunque su forma física permaneció invisible. En el santuario. Yo. Sobrevivió al guardián, pero su voz vaciló, llena de incertidumbre. Pero, me temo que no tendremos mucho tiempo. Los fragmentos se están poniendo inquietos. Oh. Necesito volver a mí ahora. ¿Cómo? Elías exigió, girando en su lugar. Yo no. Incluso saber dónde estoy. Sigue los senderos, instruyó Senara. Los que brillan en el aire. Ellos te llevarán de regreso a mí y a las respuestas. Elías vaciló, mirando. Los débiles contornos brillaban a su alrededor. Pulsaron invitadoramente, haciéndole señas hacia adelante. Tomando una respiración profunda, él extendió la mano para tocar a uno, preparándose para lo que le esperaba. En el instante en que sus dedos rozaron el resplandor. Trail, el mundo se disolvió una vez más, sumergiéndolo en otra transición. Esta vez, sin embargo, no luchó contra eso. Dejó que la corriente lo llevara, confiando, quizás tontamente, en que lo llevaría a donde necesitaba ir. Porque profundo. Abajo, sabía una cosa con certeza. Lo que sea que le esperaba a continuación, cambiaría.